Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital. Mi nombre es Gonzalo León y en esta sesión conversaremos sobre cómo mantener nuestros riñones saludables. Este importante órgano de nuestro cuerpo puede comprometer nuestra salud y también nuestra calidad de vida si es que no lo cuidamos como corresponde, ya que hay muchas patologías asociadas a su deterioro. Una de ellas es la enfermedad renal crónica, que en sus etapas más avanzadas afecta a alrededor de un 3% de la población chilena. Sobre esta y otras enfermedades que afectan a los riñones y por supuesto cómo prevenirlas, vamos a conversar con nuestro invitado. Está hoy día con nosotros el doctor Carlos Zúñiga, nefrólogo y director de la célula de esta especialidad en Hospital Digital. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Mucho entusiasmo de participar en este conversatorio, así que muy Súper. contento. Gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y antes de partir con la entrevista, les recordamos que nos pueden ir enviando sus preguntas y comentarios a través del chat, que desde ya está disponible, y estas serán respondidas al final entonces de la conversación. Vamos entonces a las preguntas, doctor. Para ir entendiendo, en primer lugar, le quería preguntar qué nos puede contar sobre la función de los riñones en nuestro organismo y por qué es importante que nos preocupemos de su cuidado. La verdad es que nuestros dos riñones, en la mayoría de las personas tiene dos riñones, aunque debo señalar que es posible vivir con un solo riñón. Hay gente que tiene congénitamente, nace con uno solo, o lo pierde por un traumatismo, por alguna operación. Sin embargo, un riñón es capaz de compensar el resto. Lo ideal sí es tener los dos. Pero bueno, así también se explica por qué los trasplantes a veces le sacamos un riñón a una persona que está sana para ponérselo a otro, y la persona que es donante se queda con un riñón y al que le ponemos se queda también con uno, y son capaces perfectamente de sobrevivir por largo tiempo. Ahora, los riñones tienen varias funciones. Algunas son conocidas por todos y otras un poquito más menos conocidas por todos, que es importante tenerlo presente. Por ejemplo, los riñones tienen que ver con todo lo que es limpiar la sangre de toxinas. Va depurando, va limpiando. A medida que pasa la sangre, pasan 180 litros al día en la cantidad de litros que limpia la sangre, es una cantidad enorme, y va limpiando de toxinas. Pero además de eso, regula la cantidad de agua. Si nosotros tomamos mucha agua, el riñón la elimina. Si tomamos poca agua, el riñón la retiene. Equilibrio, todo lo que tiene que ver con los electrolitos, el sodio, el potasio, con todo lo que tiene que ver con ácido-base, también hay que mantener el equilibrio. Además, los riñones regulan la presión arterial. Un riñón que no está funcionando bien no va a regular bien la presión arterial. Las personas tienen hipertensión arterial como signo a veces de que no está funcionando bien. Pero también los riñones tienen otras funciones, además de todas las que acabo de limpiar, depurar, controlar la presión. Regulan, por ejemplo, lo que tiene que ver con los glóbulos rojos. Y el riñón produce una sustancia, una enzima que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia que va a la médula del hueso y le da la orden para producir glóbulos rojos. En ausencia de los riñones tenemos anemia. Otra función que tiene el riñón es regular el tema del calcio y el fósforo. Cuando no tenemos riñones funcionando, la vitamina D, que es la que tiene que ver con el calcio, no se activa. Necesita el riñón para activarse. Podemos tomar vitamina D, pero si no hay riñón, no se activa. Si no se activa la vitamina D del riñón, nosotros el calcio que consumimos no se absorbe. Por lo tanto, tenemos bajo el calcio y se nos echan a perder los huesos. Y ahí tenemos entonces una enfermedad ósea que es secundaria a la enfermedad de los riñones. Como ven, entonces aparecen otras funciones, aparte de las conocidas, que es el agua, los electrolitos, como son los glóbulos rojos, el calcio, y tiene que ver también con la insulina. El riñón normalmente metaboliza la insulina, entonces en ausencia de los riñones funcionando, la insulina sube, y por eso es que muchas personas son diabéticas, que empiezan a notar que sus requerimientos de insulina van disminuyendo con el tiempo. ¿Y a qué se debe? Se debe a que el riñón no está metabolizando, no está quemando, por así decirlo, la insulina, y eso hace que aumente sus requerimientos sean menores. Por eso el riñón y la diabetes están muy relacionados, y eso es parte importante.
Súper. Doctor, teniendo eso en cuenta, ¿cuáles vendrían a ser las principales enfermedades renales o que afectan a los riñones? Y en general, ¿cómo pueden afectar la vida de las personas? Bueno, la enfermedad de los riñones ha aumentado en el último tiempo, en paralelo con otras enfermedades que son también, que se llaman no transmisibles, porque no son de infecciones. Y esas son la diabetes mellitus y la hipertensión. Esas dos son las principales enfermedades que, si no son bien tratadas de forma adecuada y oportuna, van a producir un daño en los riñones. Sin embargo, hay que agregar otras enfermedades que también están relacionadas, como es, por ejemplo, la obesidad. Las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, enfermedades que han tenido un infarto del corazón, que tienen alguna cardiopatía, enfermedad antigua del corazón, pueden también echar a perder los riñones. De tal manera que la diabetes y la mellitus son los que llevan adelante la batuta, pero son otras enfermedades que también. El tener el colesterol elevado, la dislipidemia, las personas que son de cierta edad, sobre 65 años, 70 años, tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Aquellas personas que nacieron prematuramente, que tienen un peso bajo al nacer, tienen más posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica en el tiempo. De tal manera que hay que hacerse un chequeo de la función de los riñones después de los 50 años, de todas maneras, que es un examen muy simple, es un examen de sangre, un examen de orina, y es recomendable para todas las personas, pero en particular aquellas que les he recomendado que son las de mayor riesgo. Hasta hace poco, el tabaco, por ejemplo, se asociaba a que solamente producía problemas pulmonares, problemas cardiovasculares. En el último tiempo ya se sabe que el tabaco es un factor de riesgo de enfermedad renal crónica independiente de las otras causas. Entonces, cada vez se van agregando nuevas razones por las cuales tenemos que chequear nuestra función de los riñones. Súper importante esa información. Vamos a ir de a poquito informándonos más en detalle. Antes de eso, quería preguntarle también cuáles son los principales factores que juegan, digamos, en contra de la salud de los riñones o los principales factores de riesgo, por decirlo de otra manera. Bueno, las personas que tienen obesidad, las personas que son fumadoras, las personas que tienen el colesterol elevado, las personas que tienen todos estos antecedentes previos, son los que más deben cuidarse. Pero además, y esto se reúne todo en un solo problema y a su vez también una solución, que es parte importante, es la nutrición. Lamentablemente, todas las enfermedades, la hipertensión arterial está relacionada con la nutrición. La cantidad de sal que comemos induce a que algunas personas puedan desarrollar hipertensión arterial. La obesidad tiene que ver con la nutrición. La diabetes mellitus, la dislipidemia, el aumento del colesterol, son factores que tienen que ver con cómo comemos. De tal manera que si usted me preguntara cuál es el pilar fundamental y qué es como un denominador a todas estas enfermedades, es el tema nutricional. Si aprendiéramos a comer bien, si incorporáramos hábitos saludables de solamente el comer, bajaríamos en forma significativa las posibilidades como factor de riesgo de desarrollar estas enfermedades. Porque están todas relacionadas. Ustedes se fijan, los diabéticos, la mayoría, la obesidad está relacionada con la diabetes. Está relacionada con la hipertensión arterial. Está relacionado con el problema de los lípidos. En la misma enfermedad de obesidad, ¿qué fue primero? ¿La obesidad, la hipertensión, la diabetes o todas juntas? Pero todas esas tienen que tener una buena alimentación. Si no, eso se va a perpetuar. Perfecto. De ahí también vamos a ir a las recomendaciones para las personas, en el fondo, que quieran cuidarse, cuidar la salud de sus riñones. Antes de eso, y quería también preguntarle sobre la enfermedad crónica renal, que anunciábamos, de hecho, en la introducción particularmente. ¿Cómo es que aparece esta patología y quiénes son más proclives, perdón, a padecerla? Bueno, lamentablemente la enfermedad renal crónica, no la aguda, sino que la crónica, la que se demora años en aparecer, no da síntomas. Los síntomas aparecen en la etapa muy avanzada, de tal manera que si nosotros esperamos tener síntomas para decir que una persona tiene enfermedad renal crónica, vamos a llegar tarde. Hay que buscarla, hay que pesquisarla. Y entonces ustedes dirán, después de esta presentación de hoy día, me salgo a hacer al tiro un examen de orina, un examen de sangre, pues puedo tener enfermedad renal crónica. No es que todo el mundo se ponga en forma
preocupada del tema, sino que aquellos que tienen mayor alto riesgo. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si usted tiene el diagnóstico de diabetes, hipertensión, tiene un problema con el colesterol, es fumador, es obeso, esas personas sí o sí tienen que hacerse un chequeo, aunque no tengan ningún síntoma. Vuelvo a decir, si esperamos los síntomas, llegar tarde. Entonces, en la evaluación normal deben hacerse los exámenes para buscar y pesquisar en aquellas personas que tienen esas características. Perfecto. Justamente, doctor, yo le iba a preguntar por los síntomas, pero ya me queda claro en el fondo que, como decía usted, pesquisar los síntomas ya es llegar tarde, por lo tanto hay que comenzar a preocuparse desde muy temprano, ¿no? Y en ese sentido, cuando las personas que son de mayor riesgo tienen que practicarse exámenes, ¿cuáles son los exámenes efectivamente que deben realizarse? Bueno, complementando lo que decía, los síntomas, yo me acuerdo una alumna de la universidad que me consultó porque tenía que hacerse un chequeo general de salud, le había mandado a su ginecólogo, y cuando le hicimos los exámenes mostraron que tenía exámenes compatibles con una enfermedad crónica muy avanzada. Cuando yo la interrogué acerca de síntomas, me dijo: no tengo ningún síntoma, nada me molesta, estoy bien, etcétera, etcétera. La interrogué varias veces con la idea de que me contestara, no bien. Cuando ya no daba más, porque llevaba media hora interrogándola, me dijo: ya, doctor, le voy a contar lo que me pasa. Y dije: ahora va a empezar a contarme los síntomas. Y los síntomas fueron como: mire, en las noches a veces me pongo a leer y me quedo dormida, como a las 11 de la noche me quedo dormida con los libros, no puedo seguir estudiando. Ya, le dije yo: ¿qué otra cosa más siente? Y en las mañanas cuando hace mucho frío no me dan ganas de levantarme, eso me está pasando últimamente. Por eso les quiero demostrar que los síntomas son muy vagos. O sea, ¿quién no ha tenido en la mañana ganas de no levantarse? ¿Quién en la noche no se ha quedado dormido? Bueno, no son muy típicos. Por supuesto que en la etapa más avanzada, pero es que ahí el diagnóstico lo hace cualquiera, es muy fácil. La persona, cuando está en la etapa avanzada, tiene náuseas, vómitos en las mañanas, decaimiento, tiene anemia, pero no hay que ser médico para hacer que esta persona está muy enferma. Pero los síntomas previos son muy lentos en aparecer. Ahora ustedes dirán: bueno, entonces yo tengo que ir a un nefrólogo para hacerme el diagnóstico, tengo que hacerme exámenes sofisticados. La buena noticia es que para hacer el diagnóstico yo necesito unos exámenes muy simples, que es un examen de sangre y un examen de orina. El examen de sangre se llama creatininemia, la creatinina en la sangre, que lo hacen en todos los consultorios de Chile, en todos. Y el examen de orina que se hace en todos los consultorios de Chile. Con esos dos exámenes yo puedo aproximar si la persona tiene o no tiene en este momento una enfermedad renal crónica y en qué grado está. Puedo clasificarla si está en el grado 1, que es el más bajo, o el grado 5, que es el más avanzado. Por lo tanto, resumen, no necesito exámenes sofisticados. ¿Dónde me los puedo hacer? En cualquier consultorio de Chile, en cualquier laboratorio se los van a hacer, eso más, y son de bajo costo. ¿Necesito un especialista, un nefrólogo para hacer el diagnóstico? No, cualquier médico, en cualquier consultorio, con esos elementos, puede orientarlo y decirle tiene o no tiene enfermedad renal crónica. O sea, el no hacer el diagnóstico, no hacerlo de forma oportuna, ya tiene que ver con que nosotros no hemos hecho bien nuestro trabajo y las personas tampoco han consultado cuando tienen que consultar. Perfecto. Ahora, como nuestro principal objetivo es promover, en el fondo, la salud de las personas y jugar un rol importante en lo que se refiere a la prevención, ¿no? ¿Cuáles podríamos decir que son las principales recomendaciones para cuidar nuestros riñones a personas que hoy día son sanas y de esa manera prevenir no solamente la enfermedad renal crónica, sino que también otras enfermedades renales? Bueno, lo clásico que se describe, ¿cierto?, es que tengamos la alimentación sana. ¿Qué significa eso? Que mantengamos, evitar el exceso de sal. Nosotros en Chile comemos mucha sal en las comidas, cuando bastaría con 5 gramos de sal suficiente. Pero comemos mucha sal. Ya disminuir, sacar el salero a la mesa, ya sería un avance enorme que las personas no le pongan sal en la mesa. Hay países que han desarrollado leyes en las cuales, por ejemplo, los restaurantes, los lugares donde uno va a comer, el salero no está en las mesas. Para poderlo usar tienes que pedirlo. Y eso, de alguna manera, es para mandar el mensaje de que la sal
es un factor dañino. Segundo, cuidarnos mucho con todos los alimentos procesados. O sea, lamentablemente, la mayoría de los que se venden en los kioscos de los colegios, los kioscos de los lugares de trabajo, son alimentos ricos en azúcar, muy ricos en azúcar, que a la larga nos producen obesidad, a la larga aumentan el colesterol y a la larga todo esto atrae más la sal, hipertensión, diabetes, etc. Entonces, la alimentación saludable es fundamental. O sea, si ustedes me permiten sugerir, en uno de estos conversatorios deberíamos tener qué vamos a entender por alimentación saludable. ¿Cómo lo puedo hacer si mi presupuesto, económicamente, generalmente las comidas más sanas, lamentablemente son más caras? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Si en realidad tengo que irme a trabajar, tengo que ir al colegio, ¿cómo mando una colación que sea saludable? ¿Se puede? Es económicamente factible porque es muy fácil decirlo en teoría, pero en la práctica es más fácil para una mamá tomar una marraqueta, colocarle jamonada o lo que tenga, ponerle mantequilla y una Coca-Cola y listo. Un trabajador que está todo el día afuera, es más fácil una marraqueta, una empanada, una Coca-Cola que otra cosa. Pero a lo mejor podemos aprender a comer en forma saludable. Yo diría que eso es lo primero. Segundo, que nosotros mismos seamos cuidadores de la salud de nuestros seres queridos. Por ejemplo, todos tenemos nuestros abuelitos, nuestros tías, personas de edad, nuestros padres incluso, que sabemos que son diabéticos, pero nosotros mismos no les insistimos que vayan a control. Nosotros mismos no les pedimos que se chequeen los riñones. Tenemos que tener también una actitud de nosotros sernos responsables y corresponsables de nuestra salud. Esperar que vengan los médicos, las enfermeras, los paramédicos a pedirnos los controles, creo que ya debemos dejar un poco de ser niños en ese sentido y transformarnos en adultos en la salud. Y nosotros exigir que tenemos que tener un chequeo una vez al año, si tenemos sobre 50 años, estos parámetros, que son simples. Es un examen de orina, un examen de sangre, tomarnos la presión de vez en cuando, ver cómo está nuestro peso y empezar a comer mejor. Son medidas de sentido común, pero muy fáciles de hacer y que nos permiten mantener un control. Si está alterado, iremos entonces a nuestro respectivo control médico para seguir la continuidad del cuidado. Ya sabemos qué hacer para prevenir entonces las enfermedades renales en general, pero ya una vez que una persona comienza a generar esta enfermedad, ¿cómo puede darse cuenta, ya en una etapa más avanzada, como nos explicaba usted anteriormente, cuáles son los síntomas a los que las personas debieran estar alerta y consultar a un médico ya con un poco más de preocupación tal vez? Sí, es como señalaba al principio, las probabilidades que una persona tenga una enfermedad renal crónica avanzada y no se haya dado cuenta o no se haya controlado antes, no es tan infrecuente. Hay personas que, por ejemplo, que estaban el día anterior jugando su deporte favorito, subían la montaña, trabajaban todos los días y se van a hacer un chequeo de salud porque la compañía de seguro o en el trabajo el sindicato hizo un convenio con un laboratorio y le hizo un chequeo a todo. Y ¡suac! Salta ahí y tiene la creatinina, que es este examen de sangre, y la orina alterada. Y la gente dice, pero ¿cómo tener enfermedad de los riñones si yo ando en bicicleta, si yo llevo una vida totalmente normal? Bueno, es que no da síntomas. Da síntomas en la parte muy avanzada. ¿Y cuáles van a ser esos síntomas en la parte muy avanzada? Que va a tener, como no tiene glóbulos rojos, va a tener una anemia, se va a sentir decaído, con poco ánimo, con poco esfuerzo. Como el riñón no está limpiando la sangre, como debiera, va a tener síntomas de intoxicación, con náuseas, vómito en las mañanas. La presión va a estar muy alta porque ya el riñón no está regulando la presión. No está regulando tampoco el manejo de los líquidos ni de la sal. Entonces los enfermos tienden a tener muchísimo más edema, hinchazón en las piernas, dice la gente, se me hinchan las piernas, doctor. Y como se le hinchan las piernas y tiene edema, que llamamos los médicos, tiene mucha sal, mucha agua dando vuelta, el corazón tiene que trabajar 2 veces, 3 veces, 6 veces más de lo habitual. Y eso hace que el corazón también empiece a flaquear y tenemos también que sube la presión arterial. Entonces, son los síntomas que indirectamente nos empiezan a decir esto no está funcionando bien. Sin embargo, y lo malo de ello es que eso ocurre en la etapa muy avanzada, donde ya hay poco que hacer
sino que más bien preparar a la persona para entrar a un programa de diálisis. Perfecto. Digamos, ¿este es el único tratamiento posible ya cuando está diagnosticada la enfermedad renal crónica o hay otro tipo de tratamientos Bueno, posibles? la diálisis, cuando nosotros hablamos de diálisis, significa hacer en forma artificial que alguien limpie la sangre, que regule y que vaya depurándola, que regule la sal un poco, que regule el líquido. Pero nunca, nunca una máquina de diálisis va a ser mejor que tus propios riñones. No tenemos todavía esa perfección. Mm. Por lo tanto, tenemos que luchar al máximo para que utilicemos nuestros riñones. Existe la variedad de la hemodiálisis, en la cual yo al paciente le saco sangre, generalmente en el antebrazo o en el brazo, se llama fístula, se saca la sangre, va a la máquina, limpia la máquina la sangre y se la devuelve al paciente depurada. Esa es una variedad que se llama hemodiálisis. La otra variedad es que el paciente lo haga en su casa, se llama peritoneodiálisis, en la cual se coloca un catéter, que es un tubito de plástico a nivel del abdomen. En la guatita del paciente está este abdomen y entonces se infunde unos 2 litros de líquido. No hay sangre ahí, sino que como que la guatita se llena un poco de estos 2 litros, se deja un rato, un tiempo, y después se vuelve a sacar ese líquido. Y al caer ese líquido se supone que ya está arrastrando todas las toxicidades, todo el tema de la sal y todo eso. Después se pone otros 2 litros más y se lo va haciendo en su casa cada 4 horas o 5 horas, sí, en forma manual. Existe la posibilidad de que lo haga también lo mismo, pero en la noche mientras duerme, que es la peritoneodiálisis nocturna, y ahí utiliza una maquinita. Es una máquina que ingresa el líquido y lo retira. Ingresa el líquido y lo retira mientras la persona duerme. Al otro día la persona cierra su manguerita que tiene acá, se va a trabajar, a estudiar, y en la noche se conecta. Y existe también la opción del trasplante. El trasplante renal, que es la mejor de todas, en el sentido de que es prácticamente como tener un riñón propio, y existe la posibilidad de un donante vivo, que generalmente es un familiar que le dona el riñón, y tiene esa persona estar, por supuesto, muy sana para poderlo donar, y con ese riñón puede sobrevivir. Pero existe también el donante cadáver, que es aquella persona que está desde el punto de vista de muerte cerebral, ya no va a recuperarse, y por lo tanto los familiares o él o ella en vida donó sus órganos, entonces ese riñón se trasplanta durante cadáver. Y existe entonces la hemodiálisis, peritoneodiálisis y el trasplante. Serían 3. Yo agrego la cuarta, que es el tratamiento conservador no dialítico. Este tratamiento no es para todos los pacientes, sino que es muy útil para aquellos pacientes sobre 75 años, por ejemplo, y que tienen muchas otras enfermedades en las cuales el que se dialice o no se dialice no va a mejorar su calidad de vida, no va a mejorar su expectativa de vida. De alguna manera, las otras enfermedades lo van a llevar a la muerte. Entonces, de alguna manera, ponerlo en diálisis no va a significar más que sufrimiento. Y ese tratamiento se llama tratamiento conservador no dialítico, que en el fondo consiste en cuidar del enfermo con los mismos cuidados que tiene un paciente en diálisis. La única diferencia es que no se dializa. Ahora, no es para todos los pacientes, vuelvo a decir, sino que son aquellos pacientes ancianos con muchas otras enfermedades que le agravan su condición. Y eso tiene que ser discutido con el nefrólogo, ver los pros y los contras, y se puede utilizar. Clarísimo, doctor. Queda más que claro en el fondo que es muy necesario preocuparse desde temprano, como decíamos anteriormente, por el cuidado de nuestros riñones, por la salud de nuestros riñones, justamente para evitar llegar a ese nivel, digamos, de enfermedad, ¿no? Exacto. Vamos a pasar a las preguntas que nos han llegado a través del chat. Y la primera dice, si nos puede reiterar, digamos, la información relacionada con los exámenes para el chequeo y verificar, digamos, cómo están nuestros riñones. Hubo personas que se conectaron ya avanzada la charla, entonces si podríamos repetir esa información, por favor. ¿Cómo no? Mira, los exámenes básicos para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica son el examen de sangre, que se llama creatinina,
creatininemia le dicen también, esa es otra forma. Y el otro es un examen de orina completo, donde además se mide la proteína en la orina. La buena noticia que les dije es que ese examen se puede utilizar, o sea, se realiza en todos los consultorios de Chile. No tenemos que ir a un laboratorio especializado, está al alcance de la mano. En la mayoría de las personas FONASA es gratuito, así que lo pueden hacer. En las personas que son de ISAPRE hay un examen preventivo que la mayoría lo pueden incluir. De manera que hacer el diagnóstico no necesitamos exámenes sofisticados, tampoco necesitamos especialistas. Están al alcance de todas las personas. Y se recomienda, vuelvo a decir, en aquellos pacientes que son con riesgo alto de desarrollar la enfermedad renal crónica. No es toda la población, pero fundamentalmente los pacientes diabéticos, los que tienen hipertensión arterial, las personas con obesidad, los que tienen enfermedad cardiovascular, que han tenido un infarto, que han tenido algún problema cardiovascular, deben hacerse. Y agrego entonces las personas mayores de 60 años, que deben hacerse un chequeo para ver la función renal cómo va. Hacer también aquellas personas que son de bajo peso al nacer, que fueron muy pequeñitos, hay que hacerles porque se supone que desarrollaron menos riñón, por así decirlo, menos masa renal, entonces hay que hacerle el chequeo precoz. Aquellos que tienen un solo riñón deben hacerse un chequeo una vez al año para ver si el otro riñón es capaz de compensar sucesivamente. Entonces, teniendo presente eso, esas personas deberían hacerse ese examen. Perfecto. Ahora este examen, si uno va a un chequeo preventivo o a algún control con el médico, lo puede pedir, digamos, al médico que le haga una orden médica para hacerse ese examen. Es Exactamente. fácilmente. Ustedes le pueden decir, ¿sabe qué? Quiero que me evalúe los riñones. Estuve en una presentación y quiero chequear mis riñones, sobre todo si tienen estas alteraciones. Es un derecho, digamos, que ustedes tenían que exigir, porque tengo el derecho de chequear cómo están mis riñones. Pero es que usted no tiene síntomas. Es que la enfermedad no me va a dar síntomas, doctora, hasta que no esté en la etapa 5. Así que o vuelve a estudiar medicina de nuevo o me hace los exámenes, digamos, porque eso es así. Ahora, la mayoría de los equipos de salud de la atención primaria que manejan el tema cardiovascular lo tienen clarísimo. O sea, el programa cardiovascular en los consultorios funciona y a todos los pacientes se les pide un examen de sangre y de orina básico para poder detectar precozmente si hay enfermedad de los riñones. Excelente, súper buen dato ese último, doctor. Preguntan acá, para seguir en la línea de los exámenes, si es posible o si existe algún examen para medir el funcionamiento de los riñones. Bueno, lo que acabo de señalar es eso. Es el mismo. La creatinina, ese examen que le piden de sangre, se puede utilizar para ver cuánto está funcionando tus riñones y estimar. Existen unas fórmulas matemáticas para estimar si es el 100%, si estamos un 90, 50 o un 20%. Lo habitual es que después que se vea que existe una alteración, se repita. Porque puede ser un error de laboratorio, puede ser algo transitorio, se echó a perder, hay que repetirlo. Pero si en el segundo examen sigue apareciendo la misma alteración de la creatinina y por lo tanto la estimación, porque con ese dato de la sangre se hace un estudio matemático, que es una fórmula matemática, y se puede estimar cuánto función renal tengo y me sigue saliendo bajo, quiere decir entonces que tenemos que entrar a evaluar más profundo. Y ahí, en ese momento, según el criterio del médico, la gravedad que tenga, porque si está en etapa 1, etapa 2, etapa 3, no es necesario, pero etapa 4 y 5 sí va a tener que verlo el nefrólogo, el especialista. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es si las enfermedades renales son hereditarias. Hay unas pocas enfermedades que efectivamente son hereditarias, pero son las menos. La diabetes mellitus, por ejemplo, si bien es cierto, aparecería un factor hereditario en algunas personas, hay que indicar que lo que más se hereda de alguna manera es la predisposición a la diabetes, la predisposición a la hipertensión. Que si yo puedo quebrar esa predisposición, si yo mantengo mi régimen, mantengo una vida activa, con estilos de vida saludables que incluye la actividad física, la buena alimentación saludable, etc., puede que mi predisposición a ser diabético, mi predisposición a ser hipertenso, la predisposición a ser obeso puede cambiar. Entonces, sepamos que si bien es cierto hay un factor genético que pudiera estar debajo, ese factor genético no es per se que se va a dar. Necesita ciertas condiciones
condiciones. Si yo mantengo estilos de vida saludables, aunque mi papá, mi mamá, mi abuelo sean diabéticos, mi diabetes, si se logra, va a ser muy lenta, no va a producir el mismo daño a que si yo, teniendo la historia de que mi abuelo era diabético o mi padre era diabético, y yo me pongo a comer sapo y culebra, no me cuido, llevo estilo, lo más probable es que precozmente voy a tener todo el daño. Exacto. Sin embargo, existen algunas enfermedades hereditarias, pero como les digo, son las mínimas las que uno ve. Una es el riñón poliquístico, que hay personas que tienen quistes en los riñones, pero muchos quistes, y que se va desarrollando en el tiempo. Sin embargo, esas personas también, si mantienen una dieta adecuada, un control de la presión arterial, si bien es cierto, va a ir cayendo la función renal, pero la velocidad que va a caer es totalmente distinta. Ujú. Aquí hay una pregunta también, doctor, justamente en el ámbito de la alimentación, si particularmente la ingesta de bebidas gaseosas afecta negativamente los riñones. Mira, las bebidas gaseosas en sí, así como agua con gas, no es tanto, pero lamentablemente las bebidas que son con azúcar, sí. Y el azúcar en sí, a la larga, va a producirnos obesidad, a la larga nos va a echar a perder la obesidad, el tema de los riñones, como ya señalaba, y empieza el círculo vicioso de diabetes y todo eso. Si ustedes me quieran tomar agua natural, es lo mejor. Pueden ponerle un poco de jugo de limón, pueden poner una agüita de hierba, ni un problema, pero las bebidas gaseosas azucaradas, sobre todo, no son saludables. Súper. Otra persona nos pregunta, nos dice, tengo cálculos en los riñones, ¿esto podría desencadenar una enfermedad renal crónica? ¿Qué puedo hacer en este caso para cuidarme? Bien, es una muy buena pregunta. Sí, efectivamente, los cálculos a los riñones, a la larga, si no son bien tratados y cuidados, pueden producir. Pero ojo, recuerden que les decía al principio que nosotros tenemos 2 riñones y cada uno de ellos es capaz de compensar la pérdida del otro. Lo ideal es siempre tener los 2. Entonces, para que se produzca un problema de enfermedad renal crónica, tendrían que estar los 2 con cálculo, los 2 tapados, por así decirlo. Eso puede ocurrir, pero es más raro. Lo que puede ocurrir es que una persona tenga un riñón que tuvieron que sacarlo por infección, tuvieron que sacarlo por un traumatismo, la persona quedó con otro riñón y ese riñón tiene cálculo. Ahí se nos complica la vida porque ya no nos queda mucha reserva. En ese sentido creo que hay una necesidad entonces de control periódico. Porque los cálculos efectivamente pueden tapar, no dejar salir la orina o echar a perder el riñón dentro de la estructura misma, de alguna manera. Entonces, eso sí que nos puede afectar en forma muy negativa. Súper. Doctor, nos llegan bastantes preguntas por el chat. Otra de ellas dice si los quistes de agua en el riñón afectan de manera significativa justamente al riñón en sí cuando está en fase 4. Bueno, es normal que en las etapas más avanzadas existan quistes renales. Cuando son quistes aislados, son unos pocos, el impacto que tienen es muy bajo o prácticamente ninguno. Sin embargo, cuando los quistes son abundantes, como en la enfermedad poliquística, cuando tenemos una enfermedad que se desarrolla en muchos quistes en los 2 riñones, entonces sí, ahí se nos puede afectar. Pasa lo mismo que con los cálculos. Si yo tengo quistes en un riñón y en el otro no tengo, estoy tranquilo porque el otro riñón es capaz de compensar. Pero en la enfermedad poliquística, que son poli porque son miles de muchos, entonces ahí sí que es complicado porque los 2 riñones tienen quistes. Y ahí sí que se nos complica bastante. Pero aisladamente uno que otro no va a producir problemas funcionales. Perfecto. Otra pregunta dice, cuando hay problemas en los riñones, ¿se siente algún dolor? No, en realidad nosotros siempre manifestamos que los riñones en general no duelen. Duelen en algunas circunstancias muy específicas, por ejemplo, el cólico renal, cuando hay un cálculo que no deja vaciar la orina, entonces es un cólico renal. Cuando hay pielonefritis, cuando hay infección, cuando hay infarto, pero por la enfermedad renal crónica propiamente tal, la persona no le van a doler los riñones. Y lamentablemente muchas veces la gente llega a consultar al nefrólogo porque al agacharse estuvo haciendo el aseo y le duelen los riñones. Pero eso es más bien la columna, lo que habitualmente duele con el movimiento. En general, los riñones, como les digo, salvo estas excepciones,
infecciosas, cálculos, en general no duelen. Y por eso no hay que esperar que me den esos síntomas. Sí, justamente recordaba ese famoso dicho, me duelen los riñones cuando uno se agacha, Sí, está haciendo una fuerza exacto, importante, entonces exacto. eso lo descartamos, no son los riñones. Sí, sí, Muy sí. bien, bueno saberlo. Doctor, alguien preguntó también si los 5 gramos de sal que recomendaba son diarios o por comida. En realidad son al día, 5 gramos de sal al día. De hecho, lo ideal sería que las personas cocinen sin sal, cocinar sin sal, y ojalá en la mesa, si tuviera que agregarle algo de sal, no sea más que la tapita de lápiz, el clásico lápiz Bic, que Ujú. lo llenamos de sal y la mitad lo agrega al almuerzo y la otra mitad en la comida. Y con esa cantidad de sal es suficiente. El pan, por ejemplo, tiene mucha sal. Entonces, si podemos disminuir el pan, nos va a ayudar para la obesidad, nos va a ayudar la obesidad para la diabetes, etc. Pero ya, si es imprescindible comer pan, yo no puedo vivir sin pan, hay posibilidades de comprar pan sin sal, que lo venden. Otra posibilidad es hacer pan en la casa y tanto el pan que compran en la panadería sin sal o el que se haga en la casa, lo cortan en rebanada, lo ponen en una bolsita y lo ponen en el freezer del refrigerador. Cuando quieran comer pan, sacan como quien calientan como tostadita y les va a quedar muy fresco, pero no van a estar comiendo pan con sal, que como les digo, es un factor que tiene que ver con la presión arterial. Exacto. Esos 5 gramos equivalen entonces a la tapita del lápiz Bic que usted acaba de mostrar, como para En la tener la imagen. Mira, si en la práctica los alimentos normalmente, si nosotros nada de sal, comiéramos como muchas culturas, digamos, que no conocen la sal, no le agregan sal, ya tiene 2 gramos ya. O sea, en el fondo con la tapita lo que tú estás cargando es como son esos 3 gramos extra de los 2 que ya vienen con los alimentos. O sea, si yo tuviera una huerta en mi casa, comiera ciertos animales y no le echara sal, yo ya estoy comiendo 2 gramos. O sea, a nosotros no nos mandaron a este mundo, no nos hayan mandado donde quieran, no, con un salero. El salero lo agregamos aquí. Y hay culturas que no conocen la sal, hay culturas que no la ven. Y cuando todos alguna vez fuimos niños chicos, pequeños, nos dieron de comer, los papás nunca le echaron sal. Yo nunca he visto una guagua que diga, esta comida está mala porque no tiene sal. Habitualmente ve al papá, a la mamá, al hermano o a la tía, al abuelo, le echándole sal y vamos imitando y poniéndole sal. Pero si nosotros dejamos la sal, no nos pasa nada porque los alimentos habitualmente tienen la sal que nosotros necesitamos. Exacto. Es como un mal hábito que tenemos que erradicar. Exactamente, es cultural, es cultural. Sí, Y habitualmente uno le pone sal sin probar los alimentos. Es exacto. automático. Ujú. Doctor, también nos preguntan por acá si se puede saber cuánto tiempo pueden seguir funcionando los riñones cuando ya se presenta la diabetes. Es que va a depender mucho, porque acuérdense que les decía que la enfermedad renal crónica tiene 5 etapas. Y no todos los pacientes con diabetes desarrollan enfermedad renal. Se estima que alrededor de un 40 a 45% desarrollan enfermedad renal crónica. Así que primero hay que ver si usted está dentro del grupo de los enfermos diabéticos que hacen enfermedad renal. Puede que tenga la suerte de no tenerla. Fantástico. Si la llegara a tener, siempre va a partir en un nivel 1. Y ojalá se quede por mucho tiempo en nivel 1 y caiga lentamente al nivel 2 y mucho más lento al 3 para no llegar al 5. Pero lamentablemente las personas, como no da signos la enfermedad, no se controlan, llegan la mayoría en la etapa 4 o 5, donde ya hay poco que hacer, sino que postergar un poquito la entrada a diálisis, pero va a entrar a diálisis. Pero en cambio, si lo hubiéramos conocido en la etapa 1, podemos tener un paciente que esté 15 años, 20 años, controlándose su diabetes, chisto, su presión arterial, su peso, y puede que nunca llegue a desarrollar la enfermedad más allá de eso. Exacto. Doctor, nos llegan, además de preguntas, algunos comentarios de agradecimiento y felicitaciones por el lenguaje sencillo y bien preciso y claro con el que ha explicado estos temas que de repente pueden ser un poco áridos, complejos, ¿cierto? Eh, Muchas gracias. Muchas gracias. y por supuesto llegan más preguntas. Una dice si los cálculos renales tienen algún tratamiento en particular. Los cálculos renales hay que estudiarlos y saber por qué los cálculos se produjeron. Hay cálculos que se producen que están relacionados con el calcio. Hay que estudiar si efectivamente haciendo una dieta baja en calcio esos pacientes van a andar mejor.
pero no todos los cálculos son de calcio. Hay calcio que tienen que ver con ácido úrico. Entonces hay que estudiar si es ácido úrico, porque a lo mejor bajando el ácido úrico de la sangre mejora eso. De tal manera hay que decir que una persona tiene cálculo es una información general, pero tenemos que ponerle ahora el apellido, de qué origen son esos cálculos, y si el origen puede modificarse con la dieta o con medicamentos. Y se puede evitar o por lo menos disminuir la frecuencia de formación de cálculo. A veces, y en ocasiones, digamos, las alteraciones metabólicas que tiene la persona lo predisponen a formar cálculo. Sin embargo, si yo hago una dieta en la que incluye, de todas maneras, siempre la ingesta alta de líquidos, estamos hablando de 2,5 litros de líquido al día, no el 1,5 litros, 2,5 litros de líquido al día, la frecuencia de formación de cálculos disminuye en forma significativa. Pero siempre requiere un estudio metabólico, de todas maneras. Súper. Buen dato eso de tomar bastante agua, que es lo que recomiendan siempre los especialistas, ¿no? Doctor, hay una pregunta que dice, ¿se puede vivir sin riñones? Es un poco difícil vivir sin riñones, pero a lo mejor es posible, ¿no? Pero obviamente sometido a diálisis probablemente. Bueno, sí, se puede vivir perfectamente. Hay personas que entran a diálisis porque tuvieron una lesión traumática y perdieron los 2 riñones. O tenían uno solo y tuvieron un accidente y perdieron el riñón. Y pueden vivir sin riñones perfectamente. La diálisis, tanto la hemodiálisis como la peritoneodiálisis, son 2 opciones que se pueden utilizar perfectamente. Ok. Otra pregunta, y ya vamos acercándonos al final de la conversación. Dice, ¿por qué se produce dolor de cabeza después de la diálisis? Lo que pasa es que la diálisis es una máquina que va limpiando la sangre, pero no es nuestro riñón. En la máquina, saca líquido, saca sal, sin estar como en contacto, por así decirlo, para decir si está bueno o malo. Es mecánico. Y por lo tanto, de pronto puede que la velocidad con la cual saca el agua, la velocidad con la cual saca la sal sea muy brusca. Y eso hace que nuestro cerebro, no solamente nuestro cerebro, sino que nuestro organismo en general, no esté en condiciones de adaptarse que bruscamente le saquen una cantidad de líquido o de sal. O sea, es bueno limpiar la sangre, pero limpiarla bruscamente puede producir muchas manifestaciones por un desequilibrio, por así decirlo. Tiene que ir muy lento sacando. Entonces, a veces sucede que una persona llegó, por ejemplo, con 2 o 3 litros entre una diálisis y otra. Y se hace una diálisis muy eficiente. Le saco esos 2 o 3 litros, se los saco en media hora, en 1 hora. Claro, mecánicamente le saqué los 2 o 3 litros, pero no le di tiempo a que el organismo se adaptara a sacarle tan bruscamente. Lo ideal ahí entonces es programar que ese retiro de líquido en exceso sea en forma paulatina durante las 4 horas. Si yo se la saco muy brusco, lo más probable es que no solamente va a tener dolor de cabeza, sino que después al levantarse, al caminar, se va a sentir raro, se va a sentir débil. Una especie de desequilibrio porque ha Exacto. sido muy brusco el cambio. Sí. Doctor, una última pregunta y muy importante, por eso no la queremos dejar de hacer. Tiene que ver con cómo se relacionan las enfermedades asociadas a la salud renal con el COVID-19, dado el contexto, digamos, que tenemos hoy en día de pandemia. Hay varias asociaciones que uno podría hacer. Primero, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica generalmente son diabéticos, obesos, son personas de mayor edad. Y si nosotros, a quienes el COVID afecta y es de mayor gravedad, son las personas, los pacientes diabéticos. Y por supuesto los que tienen enfermedad renal crónica. O sea, de partida, la enfermedad renal crónica es de mayor riesgo el adquirir el COVID. Ahora, las personas que están en diálisis tienen, si la prevalencia del COVID en la población general es más o menos entre un 4,2%, en los pacientes en diálisis alcanza el 16%. O sea, la posibilidad de un contagio y desarrollar la enfermedad es 4 veces más que la población general. Y la mortalidad es también significativamente mayor. Entonces, ¿cuál sería la recomendación?
las personas que tienen enfermedad renal crónica deben cuidarse por la enfermedad, porque además la mayoría, el 30% son diabéticos, un porcentaje importante son obesos, ¿te fijas? Entonces, y un porcentaje importante son personas de más edad. Tienen todos los factores de mayor riesgo y gravedad de un COVID. Por lo tanto, con mayor razón tienen que atenderse. Perfecto. Doctor, para terminar este ciclo de preguntas, en realidad no es una pregunta, sino un último comentario sobre lo excelente de su presentación. Alguien que lo conoce dice, ha sido muy útil y quiere hacerle además un reconocimiento por su permanente apoyo a la salud pública y a las personas con enfermedad renal. Y le mandan un corazoncito ahí también de cariño. Me sumo al Es una gran mensaje. amiga mía. Así que Sí, me es sumo al una gran mensaje. amiga mía. Sí, me sumo Muchas al gracias. mensaje de agradecimiento por habernos acompañado y las explicaciones muy claras, doctor. Esperamos crear conciencia en realidad sobre el cuidado de nuestros riñones. También queremos agradecer, como siempre, a quienes se conectaron a esta transmisión en vivo y a los que nos verán posteriormente en nuestro canal de YouTube, ya que en los próximos días la sesión estará disponible en la plataforma. Pero se me olvidó decirles si que quería agregar algún mensaje, doctor, antes de cerrar. Sí, que se conecten en nuestras páginas la Sociedad Chilena de Nefrología y la Fundación de Educación Renal. Tienen una página web que pueden acceder. Estamos celebrando la Semana del Riñón en todo Chile. Hay una serie de actividades. Les recomiendo que simplemente busquen la página web que dice educacionrenal.cl. Ahí van a encontrar más información de difusión, van a encontrar también cursos, actividades donde pueden tener orientación e incluso la posibilidad de hablar con un especialista sobre una situación particular para recibir algún consejo, alguna orientación. Les vuelvo a repetir entonces, educacionrenal.cl, todos juntos, y ahí están las actividades de la Semana del Riñón y también toda la educación que puedan necesitar. Así que muchas gracias por esta invitación. Sigamos en la cruzada por la salud renal y Así les es. agradezco que me hayan invitado. Gracias a usted, doctor. No sé si a mi compañera Fernanda puede buscar el link para ponerlo en el chat. De repente es más fácil para poder pinchar directamente en el link y lo compartimos. Vamos a tratar de alargar un poquito la permanencia de la transmisión para poder eventualmente contestar algunas preguntas que nos han llegado después. No seguimos haciendo preguntas en cámara porque se nos acaba un poco el tiempo. Pero nuevamente, como les decía, les agradecemos por haberse conectado a esta transmisión. Va a aparecer también en la pantalla el link de nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar esta y otras sesiones de Hablemos de Salud. Y por supuesto, les recomendamos seguirnos en nuestras otras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, donde pueden acceder a otros contenidos de salud. La próxima semana se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, por lo que el martes 18 de mayo a la misma hora estaremos conversando sobre este tema importante. Si tengo hipertensión, ¿cómo me cuido? Así que los esperamos ese día en una nueva sesión de Hablemos de Salud. Así que cuídense, muchas gracias y hasta la próxima.